República Dominicana, muy buenos días. Aquí estamos nosotros en este miércoles, a mitad de la semana, señores. Rápido, como va, ya vamos a qué mes, al tercer mes de este año. Vamos y en la víspera de la cuaresma, Rosana, ¿cómo estás? Buenos días, República Dominicana, buenos días, país. Aquí cumpliendo con el deber sagrado de venir a compartir con los amigos y amigas que, como todos los días en el programa Lo que pasó, están ahí fieles a este espacio, esperando los comentarios de siempre tempranito en la mañana de nosotras, dando una panorámica de cómo anda el país a nivel de algunas informaciones, tanto nacionales como internacionales. Hoy, 5 de marzo, vamos como caña para el ingenio, como tú bien dices, del año 2014. Tenemos muchas informaciones. Uno de los casos que queremos comentar en el día de hoy, querida Ivonne, es el caso de San Francisco de Macorís, mi pueblo, de la alcaldía, y así algunos acontecimientos que han sucedido en varias alcaldías del país, que es un tema que siempre ha estado en la palestra en los últimos meses. No, pero a mí, señores, yo le voy a invitar a usted y también a los televidentes que se vayan al periódico El Día, si lo tienen a mano, para ver a Roberto Rosario, el presidente de la Junta Central Electoral. Vamos a buscar El Día. Con una denuncia que hizo ayer de falsificación de documentos ante la fiscal del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso. Y el señor Roberto Rosario, en esa información que dice que el presidente se reunió con Jenny Berenice para denunciar 4 egipcios que se dedican a la falsificación de documentos de identidad y electoral, además un haitiano, quienes fueron ya identificados. Entonces, para esto, con toda su parafernalia y la movilización de varios de sus acompañantes, como se puede ver ahí en pantalla, que tienen ustedes la información, bueno, pues se presentó a donde la fiscal Jenny Berenice Reynoso, en un asunto que a mí me parece, señores, pero ven acá, pero Rosana, ¿y es que no tienen oficio algunos funcionarios de este país? Bueno, ahí también se le está poniendo una querella, una demanda, tengo entendido. Duró por espacio el presidente de la Junta Central Electoral con la fiscal del Distrito Nacional, como espacio de 3 horas. Sí. Uno de los casos que se ventila ahí es el del señor de descendencia haitiana, que se hizo pasar por dominicano, sí, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sí, que la Junta dice que real efectivamente la documentación eran falsas. Este es el que tiene los hermanos, se llama Chocolate, Cocoa, un reguero de cosas de esto. Es de mi pueblo y tiene mi apellido. Yo pude ver esa... ¿Oíste? Es de mi pueblo y tiene mi apellido. Ay, yo pude ver esa intervención de él. Yo vengo siendo prima de Cocoa. Cocoa, no sé Chocolate, pero señora, qué vagabundería. Esto pero lo que, de esto lo que yo quiero resaltar es el hecho de que, pero ven acá, es que no tiene, parece que no tiene, o quiere distraer entonces otras cosas importantes el presidente de la Junta Central Electoral. Bueno, como por ejemplo el caso del cambio de la cédula. El caso de la cédula, pero si le diera vergüenza, ni siquiera tocaran ese tipo de cosas con las... con esto que ocurrió en el día de ayer, de que denunciando la falsificación, y fue a denunciar 4 egipcios, cuando aquí nosotros hemos tenido delincuentes, óyeme, delincuentes, como fue el caso de Figueroa Agosto, que tenían ¿cuántas cédulas? Ah, no, Figueroa ¿Cuántas cédulas? Tenía toda la documentación necesaria para entrar a cualquier lugar de este país, como lo hizo durante años. ¿Cuántas cédulas falsificadas y nunca se dieron cuenta las autoridades? ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que... No, espérame, ellos sí sabían, sí se dieron cuenta, lo que desconocían eso era prácticamente la sociedad dominicana. Bueno, entonces yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que este caso esté mal, pero eso implicó que una reunión de 3 horas con la fiscal, no, tiene que haberse ahí... ventilado otros casos, o si no, entonces yo tengo que pensar que aquí hay una cantidad enorme de funcionarios sin oficio, ¿verdad? Sin oficio, definitivamente. La Junta Central Electoral la somete al haitiano que compareció ante el Comité Interamericano de los Derechos Humanos con un acta falsa, como bien decía. Sí. Pero bien, esas son de las cosas que se ventilan. Déjame decirte que hubo una segunda entrega del tema que he estado tratando con relación... De la Collentry. De la Collentry, ¿verdad? Y entonces en esa segunda entrega que aparece hoy en el periódico Z101, ¿cómo es? Z Digital. Z101 Digital. Exactamente. Ahí, con la consulta de algunos especialistas en el tema, se hace un análisis económico minucioso de por qué
esa extensión de contrato a la Coyentri, como pretende el gobierno, para la conversión de plantas, arrojaría más sombra que luces al sistema eléctrico dominicano, por lo menos en desventaja para el país. Muchas luces, claro está, para los dueños de la Coyentri, para el señor González Bunster y demás, pero para el país sería terrible, según los análisis, los cálculos que hace un experto en el área eléctrica. Ahí está la segunda entrega de ese trabajo, que está sustentado en el borrador que envió el presidente Danilo Medina vía Poder Especial, sí, al señor Bichara, ¿verdad? Autorizando y con muchas puntualizaciones de por qué debe extenderse por 15 años más el contrato abusador, abusivo de la Coyentri, como si no hubiese ningún otro tipo de alternativa para resolver ese problema de la conversión, al margen del pacto eléctrico que tanto se ha anunciado, que no debe ser porque la ley instituye otra cosa. Entonces eso es en el seno del CES, del Consejo Económico Social, que dirige Agripino Núñez Collado, donde debe conocerse. Entonces ahí está esa segunda parte para las personas que les interesa y le estén dando seguimiento al tema y que piensen que vale la pena detenerse a chequear y a ver lo que va a pasar y las perspectivas del problema eléctrico en nuestro país. Al margen de la ley, como tú bien dices, dice tu artículo, extensión contrato de Coyentri, más sombras que luces en espectro energético en la República Dominicana. Pero pasando de ese tema energético al que anunciaba en el preámbulo, fíjate, hay un caso del alcalde de mi pueblo, San Francisco de Macorís, que viene ventilándose hace ya un buen tiempo. Pero también hay que decir que todo el mundo recuerda, porque si es así, que este señor, incluso el tribunal deja en libertad con una garantía de unos 5 millones de pesos a la señora también Fiordalisa Genao Hernández y al encargado de nómina, acusado de malversar algunos 100 millones de pesos, esa garantía económica, el magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía tomó la decisión de dejar en libertad el grupo luego de imponer esa garantía. Dice el magistrado, una de las cosas que sustentaron poner en libertad a estos señores de malversar estos fondos presuntamente, el magistrado justificó la puesta en libertad al destacar que el alcalde de San Francisco de Macorís, el señor Félix Manuel Rodríguez, que es como se llama, dice el magistrado y los demás implicados han mostrado comportamiento durante el proceso de investigación, un buen comportamiento en el proceso de investigación, y han mostrado que cuentan con arraigo social y familiar, garantizan que los mismos acudirán a los requerimientos que le hagan los tribunales, pero entonces se pudiese interpretar que el caso de La Romana fue una persecución política, porque todo el mundo sabe lo que pasó con el alcalde de La Romana. Entonces uno piensa que bajo el cumplimiento de la ley no debe existir lo que es la lavandería política. Este señor, como bien decía, tiene un tiempo ya en este asunto de San Francisco de Macorís. De hecho, ayer, el domingo, fueron los franco-macorizanos muchísimos a hacer protestas, lanzamiento de piedra, quemadura de gomas y un sinnúmero de exigencias porque este señor fue puesto en libertad. Y él da gracias a Dios por haber demostrado su inocencia sin haber seguido a un juicio de fondo, e incluso han salido a defenderlo como el presidente Ivonne de Fedomusde, el alcalde Juan de los Santos y un sinnúmero de personalidades. Pero hay un ingrediente importante que quiero destacar en este caso y es la defensa, el abogado de la defensa, uno de ellos, que llevó a cabo este caso, y es nada más y nada menos que el ex procurador de la República, el señor Radamés Jiménez. Señores, los políticos en ocasiones cometen tanta falta con tal de mantenerse en la palestra. No estamos cuestionando la profesionalidad de Radamés Jiménez, que es un buen jurista, con toda la capacidad del mundo, pero señores, se trata de que Radamés Jiménez
es procurador de la República, es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ese hombre... ¿cómo va a asumir la defensa de este caso? Entonces, como también pudiese asumir la defensa de un asunto que tiene que ver con narcotráfico, con drogas, no, hay que ser cuidadoso, porque ¿qué es lo que hay aquí? Aunque no se quiera ver implícitamente, esto es tirarle un dardo a Leonel Fernández, porque se sabe que también Radamés Jiménez fue que encabezó la barra de la defensa del caso Leonel Fernández, instaurado por Guillermo Moreno por los casos de que se le perseguían de corrupción, el expediente que fue engavetado. Entonces, Radamés Jiménez, como muy ligeramente, ha asumido la defensa del alcalde de San Francisco de Macorís, tirándole esto a Leonel Fernández. Entonces, la gente lo relaciona automáticamente lo relaciona. Oye esto, que aparece en el Hoy, que habla precisamente de ese tema y de solidaridad o apañamiento, que parece ser que en este caso es apañamiento, que hacen más mal que bien. Y hay que decirlo, se refiere Claudio a esto, dice que algunas defensas comprometen demasiado, aunque se quieran disfrazar de solidaridades, como es en este caso. Y habla del caso de Ignacio Ditren, que es el encargado de la comisión, encabezada por el alcalde Juan de los Santos, Juancito, ¿verdad? Alfredo Muser. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama? De la Federación, bueno, entonces él dice... es de eso mismo que tú estás diciendo, pero hace un planteamiento que a mí me parece muy interesante. Juan de los Santos, que fue que entregó al alcalde de San Francisco de Macorís, contra quien pesaba una orden de corrupción por 100 millones de pesos. Entonces, tú te encuentras el caso ahí del ex procurador general de la República, que hablaba en su gestión de transparencia y de combatir la corrupción, y entonces ahora resulta y viene a ser que es la persona que está dando no solidaridades, sino espaldarazos en efecto al alcalde de San Francisco de Macorís, y eso que terminó ayer precisamente en protestas. En protestas en San Francisco de Macorís, porque el Señor ya está, líbranos, Señor, de todo lo mal. Sí, está. ¿Entiendes? Está libre. Ya el Señor está libre. Entonces, no hay problema con eso. De Chepa no sale diciendo el tipo que eso es una persecución política. Así es. ¿Verdad? Como es muy de moda y muy recurrente, lo que pasa es que hay alguna gente, esa palabrita como que pesa mucho y no les luce, como es el caso del tigre Félix Bautista. ¿Verdad? ¿Pero por qué usted le dice al tigre? Dígale al senador, que es un senador de la República. Ay, hombre, por con Dios. Todo. Pero bien, eso es lo que nos brindan las alcaldías últimamente a la República Dominicana. Tenemos casos de Canoa, de Las Terrenas, tengo entendido, de La Romana, y un sinnúmero de ellos. Uno de ellos incluso por malversación de fondos de unos 185 millones de pesos. Entonces, vuelvo y te repito, el caso de La Romana puede entenderse que sí fue una persecución política. Sin embargo, este caso de San Francisco de Macorís, a la defensa del ex procurador de la República, Radamés Jiménez, del comité político del PLD, óigame bien, político del PLD, de ese comité, o sea, asumiendo la defensa de un caso que presuntamente se ventila de malversación de fondos. O sea, así no puede ser, porque es que automáticamente el ciudadano, el dominicano no es tonto. Entonces, ¿por qué asumir casos que tienen que ver con temas de corrupción, siendo del comité político del PLD? Como que eso no queda bien. Automáticamente el lineamiento es conectarlo con Leonel Fernández, porque todo el mundo sabe quién es Radamés Jiménez, que es un buen profesional, como decía, reitero, pero como que se le fue la mano aquí con este caso de San Francisco de Macorís. Así es, siguen perdiendo el cuadre, siguen perdiendo la compostura. Otro tema que está, siguen en la escena, tiene que ver con el asunto este de el conocimiento de la ley de partidos, la posición del partido oficial, en este caso el de la Liberación Dominicana, que mantiene algunas objeciones a que la ley de partidos sea conocida, y la debilidad de la oposición para hacer las exigencias del lugar en este sentido. Entonces como que parece que no nos da a nosotros ninguna señal de que esto pueda llegar a buen término. Yo creo que como está funcionando el Partido de la Liberación Dominicana es bastante coherente en el sentido de que ellos actúan como si fuesen los dueños de este país, con un partido prácticamente único.
O sea, hay muchos que rememoran el Partido Dominicano, que era el partido del tirano Rafael Leónidas Trujillo, claro, guardando las distancias, pero yo no sé por qué no propiciar que pueda regularse la actuación de los partidos políticos, porque ya esto es al margen de otras cosas que nosotros pudiéramos pensar, y es una revisión o que los líderes de los partidos políticos pudieran repensarse ellos, de manera que nosotros pudiéramos tener ese equilibrio que se necesita en República Dominicana para ver si de una vez y por todas esta bendita y vapuleada democracia puede entonces aplicarse como debe ser. Entonces, como eso no es posible, porque según el liderazgo político de nuestro país, aquí los partidos no están en crisis y me gustaría muchísimo que siguieran durmiendo ese sueño eterno, que se nos va a desmantelar el país en las manos, porque la gente va a terminar, aún sin una trinchera partidaria o organizativa de cualquier tipo, va a terminar exigiendo la vida decente a lo que tiene derecho. Así es. Entonces, mientras eso ocurre, la ley de partidos va, viene, no pasa absolutamente nada, el omnipotente, presente y todo PLD no está de acuerdo, por tanto no se hagan ilusiones de que pudiera tener algún final feliz esa ley tan necesaria para la regulación de los partidos políticos en la República Dominicana. Así es, la ley de partidos políticos. Mira, y me pareció interesante escuchar a Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, y quien tiene su entrada, tenía su entrada, como siempre, de esa asamblea ante el discurso del presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero, que se refería a ese caso de la ley de partidos y decía, le echaba la culpa en unas declaraciones a los partidos políticos, pero caramba, ¿y qué ha hecho el PLD? Esa ley de partidos tiene unos 12 años en sometida y nadie hace nada, pero eso es lo que hay. Parece ser que esa ley de partidos no conviene a ningún partido político y todo el mundo le da de lado. Y a propósito de pacto fiscal, de eléctrico, pacto por la educación, pude ver anoche en las noticias una comunidad ahí de Los Manguitos que exige Casa Visión Mundial, que fue una promesa del presidente Danilo Medina hace un año, construirle su escuela, a propósito de que el gobierno inicia que nadie se quede fuera. Allí unos 1000 niños acuden a las escuelas, tienen que ir a los barrios más cercanos, llámese Los Minas, los que quedan ahí cerca, pagando incluso pasaje. Niños pequeñitos que incluso los padres no pueden sustentar, tener que pagar un pasaje. Y da pena, me dio mucha pena ver esto a propósito de que el presidente ha dicho que nadie se quede fuera, el gobierno inicia esta jornada. Así es que a esa comunidad de la Casa Visión Mundial de Los Manguitos hay que hacerle su escuela para que esos 1000 y tantos niños que están padeciendo esas necesidades en términos de educación puedan recibirla, porque también son dominicanos. Bueno, y la República Dominicana ayer hizo un pago a la deuda vencida con Petrocaribe, la deuda vencida vencida de 2014 por el acuerdo Petrocaribe. Estamos al día. Bueno, así lo informaron, ¿verdad?, ejecutivos de PDVSA en el país, secretario de la Alianza Bolivariana. El diplomático dijo que al país le toca pagar este año 120 millones de dólares a través del mecanismo de la compensación, pero que abonó unos 150 millones de dólares, adelantando 30 millones a la deuda del 2015. O sea que no solo pagamos pero estamos muy pagadores, la del 2014, sino que adelantamos a la del 2015. Sin embargo, como nosotros hemos planteado aquí en discusión con los varones machos masculinos que nos acompañan, a veces, ¿verdad? A veces. A veces. Con esto de la compensación, yo creo que nosotros hubiésemos tenido otros mecanismos más fácil para pagar la deuda de Petrocaribe. El asunto... Pero sería interesante saber de dónde provienen los recursos para pagar, de dónde vienen los recursos, porque también salió recientemente el tema de los bonos, de los 1.500 millones de dólares. Es que nos vamos a seguir en país, sí, que nosotros cogemos prestado para pagar intereses de mora y pero todo no te esto. creas que nosotros ya nosotros tenemos listo la deuda de Petrocaribe. No, para nada. No, pero yo sé que no, o sea, es una deuda que realmente no es así. Bueno. Pero bien, mira, por cierto, está de visita hoy en San Cristóbal
el presidente Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández, Sí, la oficina de la gobernación, va a hacer va a dar una para un charla. programa de orientación ciudadana en San Cristóbal. Así es que el hombre está con las pilas puestas. Tu amigo Leonel Fernández, él real y efectivamente no quiere quedarse en la sombra del poder. Y hay que decir que bueno, porque Leonel Fernández es un hombre con tanta capacidad que no se puede quedar con la misma, y es bueno que la pueda dilucidar para que muchos dominicanos puedan ser beneficiosos de esos conocimientos tan amplios y tan profundos que tiene Leonel Fernández. Así que estará hoy en San Cristóbal en horas de la mañana haciendo esa visita especial, el programa Orientación Ciudadana de San Cristóbal. Pero bien, ese es el país, y tú sabes que uno de los temas, Ivonne, que hay que hablar también, siguiendo con partidos políticos, es el tema del PRD. Es el tema del PRD. Todos hemos visto cómo Guido Gómez Mazara, por ejemplo, está ahí, que se ha inscrito para también participar por la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano. Y pudimos ver, que no comentamos aquí hace unos días, cómo el expresidente, Hipólito Mejía, me gusta siempre llamarle presidente porque es una condición muy especial, aunque estén fuera del poder, encabezó una actividad en Nagua con Luis Abinader y con ese PRD grande, que es el verdadero PRD, porque el otro, el PRD de Miguel Vargas, es el PRD chiquito, ese que Miguel ha apostado a mantener lejos del poder, siendo un cuadro, como todo el mundo sabe, del Partido de la Liberación Dominicana, porque esa es la intención, mantener ese partido fuera del poder, porque eso parece que son los lineamientos. Entonces, esa actividad que bien decía que se produjo en Nagua, no creo, no hubo esa multitud, pero sí fue una buena actividad por el Partido Revolucionario Dominicano. Parece que esto de la convergencia de ese partido va viento en popa, y me parece que en este caso Hipólito Mejía ya le va a pasar la antorcha a Luis Abinader, al nuevo relevo, como debe ser, del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, yo no puedo, no sé, ahora, no sé, eso es válido, ¿verdad? La especulación en este caso. Lo cierto es, y lo que a mí me gustaría destacar es el hecho de que sí, de que el PRD baje a las bases, baje al pueblo. O sea, el PRD de las bases, hay que decirlo. Que haga la dirigencia, que haga esa conexión, tiene mucho que ver con las cosas que nosotros hemos estado planteando aquí en el sentido de que estamos huérfanos de oposición, el Partido Revolucionario, el país completo, pero siendo el PRD el partido mayor, ¿verdad?, de oposición, entonces, bueno, le correspondería jugar un papel fundamental. No creo que la actividad de Nagua tuviera que ver con el asunto de la convergencia, fue el PRD como PRD, ese PRD que tú dices mayoritario, que es de los excluidos, ¿verdad?, del ducado de Miguel, ¿verdad?, porque él se está creyendo ahora mismo un rey ahí en su PRD pequeño. En su pequeño PRD, ¿entonces? Pero entonces ahí hubo una muy buena demostración, no fue una marcha, una actividad multitudinaria como está acostumbrado el PRD, pero hubo una expresión enorme, muchísimas personas, y eso entonces ellos deberían de darle la lectura que corresponde, en el sentido de que la gente necesita un espacio, óyeme, para botar presión, porque si no en este país se va a crear una situación terrible de ingobernabilidad por el camino de cómo van los acontecimientos, ¿ok? Que no se da ni por enterado el PLD y sus dirigentes, y mucho menos el gobierno. Entonces, no sé, pensar que le pasaría la antorcha es posible, yo creo que sí, yo pienso que sí. Pues, tiene que producirse el relevo, y con relación a Guido, bueno, está echando el pleito desde adentro. Pero me parece muy bien. Me parece extraordinario la posición de Guido Me parece muy bien. Y eso no significa... Eso era lo que Miguel Vargas no esperaba. Exacto. Porque ahora hay un problema. Guido ha emplazado el asunto del padrón. 72 horas para lo del padrón. Sin embargo, señores, el mamotreto que se está armando en ese PRD pequeño con relación a ese tema es una cosa impresionante. Incluso... ya las denuncias empezaron a fluir, sí, con el asunto del padrón.
y algunas... ¿Y cuál padrón? Yo te pregunto. Bueno, ¿Cuál padrón? Pero ahora tendrá que aparecer el padrón real, ese es el punto. Ahí es que está... Vamos a ver cuál es el padrón, porque todo el mundo sabe de los mamotretos que está acostumbrado a hacer Miguel Vargas. Y esto no va a ser algo diferente, esto no va a ser diferente. O sea, ¿cómo es posible que en este asunto connotados PRDistas de las diferentes provincias van a quedar fuera, señores? Que no están siendo tomados en cuenta. E incluso las malas lenguas ya avisoran que ese equipo interno de Miguel Vargas, donde no hay una estructura política, ahí no hay visión. Porque no hay nada. Porque es que el líder de ese PRD pequeño no tiene visión ninguna. Ahí no hay, ahí no hay una retroalimentación política, ahí no hay nada de eso. Pero vamos a corregir que el último referente de liderazgo en ese partido fue Peña Gómez. O sea, ahí no hay líder. Claro que sí, pero lo que te quería decir es que internamente ya Miguel volvió a cambiar y quitó a toda esta gente y lo hace con mucha frecuencia. Fíjense ustedes, porque es un asunto que sí, Miguel Vargas Maldonado, tú no estás de acuerdo, que tú digas que sí a lo que él dice que sí, entonces lamentablemente así no se puede, o sea, tiene que hacer lo que él dice. Tú sabes una cosa, yo creo que removió a todo el mundo internamente, yo creo ahí que nadie tiene cargo ahora mismo. Yo creo que Miguel Vargas no solamente se va a inhabilitar políticamente, sino emocional y mentalmente. No, pero porque yo pienso que está mal de la cabeza. Emocionalmente ya le está, yo no quiero decir la expresión que me pasó por mi cabeza ahora mismo, con J, esa misma. Sí. Emocionalmente está así, porque yo sí sé que está así. Ahora bien, del 7% que ostenta, que está repudiado por la población dominicana, va a quedar con este tema de Guido Gómez Mazara en 1% tal vez. Probablemente, pero yo creo que ¿de qué forma podría ganarle Miguel la presidencia a Guido? ¿De qué manera? Yo creo, no hay forma. No hay forma. Entonces, si igual eso ocurriera, yo creo que ahí lo que va a hacer es aprofundizarse mucho más la crisis y entonces terminará definitivamente inhabilitado. Totalmente. El señor Miguel Vargas y probablemente se irá entonces con sus símbolos que son tan importantes. Con su PRD que le ha dado tanto beneficio, porque hay que decirlo. Así es. O sea que las cosas están por ahí. Mientras tanto, Hipólito Mejía pidiendo, clamando desesperadamente al presidente Danilo Medina para que definitivamente propicie eso de lo que nosotros estábamos hablando hace un momentito, y es la aprobación de la necesaria ley de partidos políticos. Mira, por cierto, Ivonne, tú que hablabas de procompetencia hace unos días aquí, pude ver también una información. Estos señores, fue aprobado en el 2008. Ya llevamos un gasto de unos 250 millones de pesos. Y uno se pregunta, pero por Dios, es algo como que tiene que ver con la parte que tiene Proconsumidores, son los que se encargan de velar porque esa oligarquía no abuse tanto de la población y estos temas, pero todavía abogan por tener un director ejecutivo que no está nombrado en Procompetencia. Es una lástima, tantos millones y millones de pesos ahí, en detrimento de la población, porque están siendo aprovechados. Sin embargo, hay un grupo de asesores, ese consejo directivo, unos 60 y pico de personas, está ahí. 250 millones de pesos, señores, mucho dinero. Bueno, mientras tanto, mi queridísima, yo no quiero estar tan ácida en esta mañana de este miércoles. ¿Cómo que no? Pero ya usted tiró, usted se desayunó con candela. Ave María Purísima. Así es que, señores, estamos a inicios de la Cuaresma. Ustedes vayan a prepararse sus habichuelas con dulce. Ay, este es el mes de la mujer. Desde ahora y hasta finales. Yo no quiero. Yo voy a hacer una habichuela con dulce, que es una de mis especialidades, porque a mí me encanta la cocina, para que la pruebes. Espero que me inviten. Para que me des tu veredicto. Yo espero que me inviten a estas habichuelas con dulce. Bueno, mes de la mujer, año de la mujer, todos los días son nuestros. Bueno, vámonos a la pausa, ¿te parece? Sí, retornamos con más de lo que pasó. Así es. Muy buenos días a toda la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en Lo que pasó, es una producción de Domingo Páez. Domingo que no estará con nosotros en la mañana de hoy, pero sí tenemos un plato fuerte en este día para compartir con nuestros amigos televidentes. Estará con nosotros el ingeniero Eduardo Estrella. Eduardo Estrella, quien en este momento inicia un proceso, una ruta de consolidación de su partido Dominicanos por el Cambio,
terminaron su asamblea recientemente y han planteado una ruta de trabajo de crecimiento y de desarrollo. Y nos falta saber, esto no lo tenemos claro, quisiéramos que Eduardo hoy nos lo aclarara, es el tema de la convergencia, saber si la participación de Dominicanos por el Cambio ya está garantizada en la convergencia. Miren, señores, en el día de hoy hay varias noticias que compartir con ustedes. Yo me siento muy preocupado y quiero comenzar el programa o esta parte del programa con este tema. Lamento que Domingo no esté aquí para que él pueda enriquecer este análisis. El tema de la OEA, yo creo que hizo muy bien Hugo Chávez, cuando formó el CELAC, el Centro de Estados Latinoamericanos y de Caribeños, el CELAC, que recientemente tuvo una reunión bajo la presidencia post-tempore de Cuba, de Raúl Castro, en Cuba la reunión. Entonces, allí Danilo Medina, y por eso el país conoce en alto relieve este evento, tuvo un discurso de energía y que reivindicó la dignidad del pueblo dominicano. Hugo Chávez forma el CELAC porque no cree en la OEA, porque no creía en la OEA, porque entendía que la OEA era un instrumento que lo usaba Estados Unidos para manejar situaciones en nuestra región. Sin embargo, uno tiene hoy que reconocer y darle la razón a Hugo Chávez, pero no porque Estados Unidos manipule o maneje, titiritee a la OEA, sino porque Venezuela titiritea a la OEA. O sea, no se han atrevido en la OEA, no ha habido forma de reunir ni siquiera el Consejo Permanente de Dirección de la OEA. El secretario de la OEA no aparece ni en pintura. Y en Venezuela matando a la gente, atropellando a ese pueblo, destruyendo la democracia, la vida en democracia. Y la OEA no se da ni por enterada. Esto es una vergüenza, señores. Esto es una vergüenza. Países como el nuestro tienen que arrodillarse y plegarse ante Venezuela y no se atreven ni siquiera a protestar, excepto México y Colombia y Panamá. Nadie se ha atrevido a opinar respecto al tema de Venezuela, porque facilitan a los gobiernos de la región la adquisición de combustible terminado o petróleo para procesar, y en función de ese mecanismo, bueno, pues tienen a todos agarrados por el hocico. No se atreve nadie en el continente, en esta parte del hemisferio, a opinar respecto de Venezuela. Venezuela y su gobierno pueden atropellar un gobierno legítimo que tiene Venezuela, legítimo, legal, pero que abusa del poder y de los derechos humanos en este pueblo que había tenido una tradición de democracia. Y es imposible pensar en convertir a Venezuela en un Cuba, porque Cuba hoy, esa generación de cubanos que viven en Cuba, todos nacieron en ese régimen, o sea, nacieron ahí en más de un 90, 95%, ya los demás han muerto, los que no nacieron en ese régimen. Nacieron ahí, ya están acostumbrados, los más viejos que no nacieron en el régimen, ya están en su etapa final de la vida, no se van a poner a luchar por un cambio de modelo en Cuba. Entonces esa gente está acostumbrada a ese mecanismo, pero en Venezuela es todo lo contrario. Es un pueblo que nació en democracia, vivió en democracia, ha ejercido la democracia y hoy se ve atrapado, prisionero de un gobierno totalitario que quieren imponer un partido único, un modelo unidireccional de administración
y ahí es lo que diga el Partido Bolivariano de Venezuela o nada. Entonces no puede ser y yo creo que la OEA está haciendo un flaco servicio, está demostrándole al mundo que Chávez tenía razón, que la OEA no tenía razón de existir, que esa vaina debe encerrarlo, que no sirve para nada. En República Dominicana, señores, la Junta Central Electoral hoy da un paso importante en un tema que este programa, y recuerdo aquel día que analizamos el tema de los haitianos que fueron presentados ante la Corte Interamericana de Justicia en México, cuando sesionó en México recientemente, recientemente no, a mediados del año pasado. En el programa analizamos que la Junta Central Electoral, a toda esta gente que ha falsificado documentos y que ha ido a hacer daño a la República Dominicana, alguien tenía que actuar. Por fin la Junta ha decidido someter por falsificación de documentos a varios extranjeros en la República Dominicana. Y esto era necesario. Si este tipo de acciones no se da, ahí hay como 3 o 4 egipcios y un haitiano. Entonces, si esto no se da, nadie va a respetar a la República Dominicana. Si usted no, si el falsificar documentos en República Dominicana es inadvertido por las autoridades, bueno, porque va a venir cualquiera a hacer un ejercicio en esa dirección. Y sería una pena que nosotros no diéramos la importancia que tiene en este caso, que la Junta Central Electoral haya accionado sometiendo a la justicia a los falsificadores de documentos. Pero además es un mensaje a quienes quieren desconocer, la sentencia 168-13, porque no es posible en un país, en un Estado de Derecho, desacatar una sentencia. Y aquí hay gente y fundaciones y ONG que están promoviendo el desacato a esa sentencia, cosa que es improcedente en cualquier parte del mundo o en un país que mínimamente se respete. En tercer lugar, yo quisiera ver el tema de Petrocaribe, que no lo quise vincular a lo que estaba tratando de la OEA, pero quiero verlo en esta dimensión. Ha venido el presidente de PDVSA o de la entidad que nos da las facilidades del petróleo fiado desde Venezuela. Entiendan ustedes que en el contrato, cuando el barril de petróleo pasa de $50, nos facilitan en deuda que nosotros paguemos nada más el 50%, el 40%. Si el barril de petróleo pasa de 75, nos lo suben como a 60. Si el barril de petróleo pasa de 100, nos lo suben a 70 y pico la exoneración. O sea que si nosotros compramos 100 barriles de petróleo, pagamos, si el barril de petróleo está a $50, pagamos la mitad, el 40%. Ahora, si pagamos el 60% y nos exoneran el 40%. Si el barril de petróleo sobrepasa los $60, nos lo llevan al 50%. Y si pasa de $100, nos lo llevan al 70%. La exoneración del pago. Al país le conviene, al gobierno dominicano, no al país, le conviene que el barril de petróleo esté por encima de los $100, porque entonces la exención del pago del petróleo que compramos a Venezuela y que se convierte entonces en un préstamo es mucho mayor. Eso es el acuerdo de Petrocaribe. Ahora bien, nosotros las autoridades que vinieron al país nos dicen a nosotros, bueno, ustedes los felicitamos, ustedes paga la factura, las deudas del año 2014 y tienen un avance también a la factura del año 2015. Eso no es significativo, estamos hablando de $120 millones
que se ha pagado de la deuda y unos 30 para el año 2015. Miren, eso no significa todo el pago que tiene que hacérsele a Venezuela, porque en el día a día de los 50,000 barriles de combustible terminado o de petróleo que nosotros adquirimos, sencillamente, eso se acumula día a día en un promedio más o menos de unos 1.000 millones de dólares al año, en promedio. O sea, yo insisto en que en el caso de Petrocaribe, ya República Dominicana está en capacidad de buscar algún mecanismo de pagar esa deuda que se tiene acumulada con Venezuela, pagarla, generar un préstamo que no nos ate de manera que limite nuestra libertad como país, como nos está atando ante el imperio venezolano, y procurar pagar nuestra factura en el día a día en función de lo que paga el pueblo dominicano, porque nosotros sí pagamos el combustible. El gobierno dominicano se queda de manera irresponsable, sin explicar en dónde va dirigida, orientada esta inversión, se queda con los recursos de Petrocaribe y los adiciona como ingresos al presupuesto de la nación. Sin embargo, es un préstamo permanente, un préstamo autorizado por el Congreso, pero sin destino definido. Yo creo que nosotros debemos romper con esta situación porque va a llegar un momento en que estaremos entregados a lo que diga Venezuela o desapareceremos como nación. Vamos a hacer una pausa, jóvenes. Vamos a hacer una pausa. Ya está en el estudio el ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Partido Dominicano por el Cambio, con quien vamos a compartir el resto del programa en la mañana de hoy. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Yo quiero, ante todo, iniciar esta parte resaltando un evento que se materializó ayer y que dirigió nuestro amigo Domingo Contreras. Ustedes conocen Domingo Contreras, que parte. Él es parte del staff de este espacio. Los lunes está Domingo Contreras con nosotros y retransmitimos este espacio con Domingo los fines de semana, tanto en este canal como en el canal 9 en Color Visión. El amigo Domingo Contreras está delegado por el Ministerio de Medio Ambiente para coordinar las acciones con los ayuntamientos y controlar el asunto de los vertederos de basura y la administración de los mismos, en función de una normativa, un protocolo que han planteado al país. Y yo quiero felicitar a Domingo Contreras y al Medio Ambiente, al Ministerio de Medio Ambiente. Han notificado 21 ayuntamientos a los fines de iniciar, como con un plan piloto, la administración de los vertederos. Y serán sancionados y tendrán que establecer un fondo especial en función de las recaudaciones que hacen por la basura, para el mantenimiento y administración de los vertederos de basura. Es muy oportuna la incursión de Medio Ambiente en esta materia. Y vamos de inmediato a dar paso a la entrevista en la mañana de hoy. El ingeniero Eduardo Estrella, una de las principales figuras y reservas de este pueblo en todos los órdenes, un técnico, un profesional político y un hombre con una dureza moral, una resiedumbre moral, un peso específico que este pueblo le reconoce y que hace vida política hoy a través de Dominicano por el Cambio. Ingeniero, después de la convención que ustedes realizaran y que evidentemente no hubo problema allí, no hubo que amarrar silla, ni tirar una bomba lacrimógena, ¿cuál es la ruta hoy de Dominicanos por el Cambio, después de que usted salude a este pueblo? Muy buenos días, Ángel, al pueblo dominicano. Y por aquí saludar también a Domingo Páez, nuestro amigo. Como tú nos preguntabas, precisamente el 2 de febrero realizamos la asamblea extraordinaria ordinaria del partido, nuestra segunda asamblea, porque el partido recién inició en el 2010,
para elegir, modificar los estatutos y elegir las nuevas autoridades del partido. Eso permitió remozar en más de un 30% el Consejo Ejecutivo Nacional del partido, poner sangre nueva, jóvenes, mujeres. Y en nuestro partido, a diferencia de otros, lo que se valora es el trabajo, no se le exige a la gente que tiene que tener 10 años para poder ingresar a los organismos del partido. También es bueno resaltar que nosotros las autoridades las escogemos cada 2 años, no cada 4 años, como una forma de ir rotando y moviendo la dirigencia nacional de Dominicanos por el Cambio. Y a partir de ahí se trazó la ruta precisamente de seguir con el crecimiento, el fortalecimiento, la organización del partido en todos los municipios, en todos los distritos municipales, en todas las circunscripciones y en todos los intermedios, porque nuestro partido en los estatutos también establece los intermedios que se organizan en ciudades grandes dentro de las circunscripciones para fortalecer ese liderazgo local, que son los que mañana van a preparar y organizar los futuros regidores, los futuros diputados, síndicos y senadores del país. En esa etapa nos hemos propuesto embarcarnos todo lo que es el año 2014 de organización y junto con eso mantener la apertura, las puertas abiertas a lo que pueden ser conversaciones, acuerdos, alianzas con diferentes instituciones políticas sobre un marco claro de programático en beneficio de los mejores intereses del país. Bien, ingeniero, a usted hay que reconocerle que durante mucho tiempo, durante más de 6 o 7 años, le había dicho a este país que las cosas no andaban bien. Durante toda la administración Leonel Fernández, usted nunca le bajó el guante a la administración, decía la cosa no está bien, el país anda mal. ¿Cómo usted valora la gestión de gobierno de Danilo Medina, entendiendo la situación que encontró, que tuvo que destaparse, que realmente el resultado, el resumen, el resultante final de la administración de Leonel Fernández fue un desastre para el país, dándole la razón a usted? Pero luego uno ha percibido algún tipo de estabilidad en las finanzas nacionales. ¿Qué percepción tiene usted en este momento, ingeniero? Mira, como tú decías, cuando nosotros advertíamos, y eso es bueno decirlo, la gente a veces confunde, cuando tú tratas de ser realista, de ver las cosas, de advertir situaciones que tú lo que no quieres es el bien del país. Y la gente percibe, hay políticos que lo que son derrotistas, pesimistas, que no ven las cosas bien. No, todo lo contrario. Uno queriendo lo mejor para el país, cuando uno ve situaciones como las que se venían presentando, uno advertía lo que venía luego. Y por eso si hoy la población dominicana hay tanto desempleo y ha subido tanto de la vida y hay tanto impuesto, es debido a esos malos gobiernos que ha venido teniendo el país. Cuando tú me hablabas, yo no me gusta mucho y decía las comparaciones, pero partiendo, si yo siempre digo, si tú comparas con el anterior, que habría que darle una calificación de 0, yo le diera 4 o 5, y tú me dijeras, ¿y por qué eres tan duro y no valoras mejor lo que es el gobierno del presidente Danilo Medina? Nosotros hemos dicho, es un caballero, pero montado en un caballo muy malo. ¿Qué es lo que es un caballo muy malo? Montado precisamente en el PLD, un partido de gobierno, que cuando tú analizas, Ángel, también, si bien, porque uno no puede ser mezquino, tú dices un programa de alfabetización, eso hay que apoyarlo, ese es el buque insignia. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que precisamente se lleve a 0 el analfabetismo en República Dominicana? O con que se ponga la tanda única. Ahora, tú dices, hay otros problemas nacionales importantes, como es la seguridad ciudadana, que prácticamente el gobierno se ha quemado, también con el anterior. Y tú dirás, no en una calificación de que se queme o pase, yo lo que quisiera que pasara, para que no hubiera delincuencia, para que no siguieran los atracos, para que no hubiera muerte. Ahora, tú no notas que se están tomando las medidas para combatir eso. Y te pongo el ejemplo siguiente. Cuando el Congreso Nacional se quiere poner de acuerdo para pasar un presupuesto en 2 días, se ponen de acuerdo.
Ahí salió hoy el Código Procesal Penal, que lo ha aprobado 5 veces la Cámara de Diputados y vuelve al Senado y lo devuelve. Entonces eso no hay voluntad política para enfrentar y resolver un problema. Un instrumento necesario. Un instrumento necesario para combatir la delincuencia. Así es. ¿Tú entiendes? Si vamos por ese lado. Pero tú tomas por otro lado, y hoy estamos a 5 de marzo, y los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no salen, que se previó en la ley que se va a hacer una vez al año los 27 de febrero. Oye, pues si lo van a hacer, no, ¿por qué mantener en ese suspenso a los militares y a los policías? Porque usted evalúa, se le da el ascenso a lo que merezcan, a lo que cumplen el tiempo, pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué se hizo un aumento pírrico a los policías dominicanos que fue, aparte de pírrico, yo diría bochornoso? Porque a un policía, óyeme, que está pasando la 1.500, se le subió 800 pesos. Ese es un tema que es una prioridad nacional, sí, ingeniero. Seguro, pero hay que plantearlo. Y entonces la gente dice, le dicen que no hay suficiente dinero, y lo que se preguntan esos policías, el cabo, el sargento, decir, oye, pero yo acabo de ver que la semana pasada un ministro se subió de 150 a 300 mil pesos, entonces para eso hubo dinero. Y entonces tú le dices, bueno, pero Eduardo, tú estás hablando porque está en la oposición. Es muy bueno decir que suban, que nosotros hemos planteado y planteamos en esa convención que se aumente el 100% el salario a los policías. Y te van a decir, ¿de dónde va a salir ese dinero? Bueno, al gobierno le va a entrar 15.000 millones de pesos por las ventas de las telefónicas ahora. Puede destinar menos de 3.000 millones en el presupuesto para hacer ese aumento. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero eso es voluntad política que está haciendo falta. Porque y Ángel, que si no se pone orden, mira, el país es un desorden. Nosotros no nos cansamos de decir que cuando tú no castigas al de arriba, tú no puedes poner orden abajo. Y tú ves que hay cosas que pasan aquí, que tú sientes que el primero que no respeta la ley, el Estado, a ti no te sorprende ver un vehículo de la policía en una calle en vía contraria. Pero tú dirás, ¿es persiguiendo a un delincuente? No, porque se le cortó la ruta. A veces tú hasta lo entiendes, porque es que tú lo pares y te dicen, ingeniero, es que no tenemos gasolina, entonces nos ahorramos el tiempo para cruzar por aquí. Pero están violando la ley. Claro. El que está llamado a respetar la ley. A respetarla y hacerla cumplir. Hacerla cumplir. Tuve un caso, yo digo lastimoso, en un proyecto tan bonito como puede ser Boca de Cachón, en la zona del lago Enriquillo, que yo conozco muy bien, que se hagan 500 viviendas, 1.000 viviendas para cambiar a la gente. Pero tú dices, es necesario, y un proyecto que se está haciendo por administración, donde están las autoridades, instituciones del Estado, donde lo está dirigiendo un militar, un general, que no se cumpla la ley y se emplee más del 20% de extranjeros en la obra trabajando, porque la ley dice que es un 80-20. Entonces, porque si hay una crisis momentánea que se presenta por el pago de una nómina, tú te das cuenta que esa obra en la construcción está llena de nacionales haitianos. Pero la obra, aparte de llevar el beneficio de la vivienda a esa gente, es también darle trabajo y empleo a los mismos pobladores de esa comunidad. ¿Y quiénes más van a hacer las casas bien, que son los mismos que se vayan a mudar? ¿Por qué no lo ponen a trabajar ahí? Entonces, cuando tú ves que la propia autoridad viola la ley, tú dices, ¿cómo le van a exigir después a un contratista? ¿Cómo le van a exigir después a un empresario? ¿Cómo le van a exigir a un industrial o a cualquier gente que emplee, que cumple esa ley, si usted la está violando? Entonces, mientras en este país las autoridades sigan, porque es que se tiene un concepto errado del principio de autoridad. Creen que la autoridad, porque yo soy autoridad, yo puedo hacer lo que yo quiera. Porque yo soy autoridad, yo puedo, si ando rápido, pasarme el semáforo en rojo. No, porque usted es autoridad, es que usted tiene que pararse, porque es usted que tiene que poner el ejemplo. Y hay países como Estados Unidos que cuando una autoridad viola una ley se castiga doble, porque él es el que está llamado a cumplirla. Y el juez entiende que el peso de la ley le debe caer doble a esa persona. Entonces son problemas que tú dices fundamentales en nuestro país. Y cuando te analicé la seguridad, Ángel, que viniste de la pregunta que tú muy bien hiciste sobre la situación del gobierno, yo te hablé ya de la delincuencia, porque te lo quise abarcar en ese ámbito, pero también podemos volver al problema del empleo.
Y nosotros decimos en ese discurso al presidente le mintieron. ¿De dónde se crearon aquí de que 100.000 empleos este año? Y cada vez tú andas en la calle, Ángel, seguro la gente te dice, Ángel, mira, ando con 20 currículos abajo del brazo para ver si tú me consigues un trabajo por ahí. Desesperado está. A ti no se te acerca la gente, claro. porque tú eres un político y tú andas recorriendo la provincia de Santiago. Claro. Y eso se nota en todas partes. Entonces lo que está a la vista no necesita espejuelo. Un desempleo en la juventud, una juventud que cada día se está capacitando más. Pero si tú vas al costo de la vida, siguen con la misma política, presidente, y decíamos, eche para atrás ese aumento del ITEVI en los productos de primera necesidad, que disparó los precios de una vez. Y todos los precios, ¿qué te dice a ti tu esposa o a mí? Entonces, no vayan al supermercado para que tú veas cómo todos los días sube la cosa y el dinero no le alcanza a uno. Pues ese es el grito de todas las amas de casa. Así es. Pero recibiendo lo mismo o menos en la casa. Entonces, ¿con qué está combatiendo el Estado? Porque es una cuestión de política del PLD, que ellos entienden que para recaudar más hay que poner más impuestos. Y nosotros decimos, para recaudar más, usted haga como Brasil y Rusia, reduzca los impuestos, para que en vez de seguir con ese círculo vicioso que usted tiene, usted cree un círculo virtuoso. Usted reduce el impuesto, la gente tiene mayor capacidad de consumo. A usted tener mayor capacidad de consumo, la empresa tiene que producir más, y para producir esa empresa más, tiene que emplear más gente. Y si se reducen los impuestos, la gente que está haciendo evasión también se siente motivada a superar la evasión. Qué bueno que tú haces esa parte. Entonces, tú al reducir los impuestos también, el que pueda estar evadiendo, entonces ya también se ingresa y se ha demostrado. Cuando tú aumentas los impuestos, aumenta la evasión. Cuando tú reduces los impuestos, la evasión se reduce. Entonces, esos son modelos que no es que nosotros estamos descubriendo el agua tibia, es que eso ha dado resultados en otros países y tú te preguntas, ¿y por qué no se quiere aplicar aquí? Sin embargo, aquí vienen a veces a querer aplicar y copiar modelos que sí han hecho daño, como fue uno que se inventaron una vez de privatizar la CDE y hacer además un lío, que de milagro no privatizaron la presa, porque nosotros solo paramos en el Congreso. Que iba en ruta, sí, si usted no es senador en ese momento, y Balaguer está vivo. No, y seguro y se le llevó, y se paró en dos patas con eso si no se hubieran privatizado la presa. Entonces, ese tipo de cosas sí queremos copiarlas. Pero las cosas que funcionan no se copian. Ahí está la situación de los pequeños negocios y de las impresoras fiscales. Ese no es el mecanismo. Y nosotros nunca, tú dirás, bueno, pero Eduardo, ¿es que tú estás de acuerdo con la evasión? No, todo lo contrario. Yo creo que todo el mundo debe pagar los impuestos. Ahora, impuesto interno no está para eso. Impuesto interno, ahí debe haber un organismo que nosotros hemos propuesto que se llama Dirección de Asistencia o de Asesoría Fiscal, que debe depender de Industria y Comercio o de Hacienda, que sea para organizar los pequeños negocios, que entren primero al mercado formal, que eso ayuda, Ángel, que si tiene esa pequeña empresa, 5 empleados, desde que esa empresa se formaliza, de una vez sus empleados pasan a la seguridad social. Que esa informalidad de nuestro aparato productivo en una gran cantidad y crece más cada día, ingeniero. Efectivamente, el mercado informal, que eso es otra parte que hay que combatirlo. Entonces, ¿cómo tú vas a entrar toda esa empresa al mercado formal? ¿Persiguiéndolo? No. Primero enséñalo, edúcalo, organízalo, regálale a la impresora fiscal, enséñale con un cuerpo de contadores, de auditores, a organizar la empresa y su contabilidad, porque ellos no tienen los medios para eso. Así es. ¿Me entiendes? Hasta que tú lo entres al aparato productivo y ellos mismos vean a ver los beneficios, porque ellos dicen, no, y ya yo ahora que tengo el comprobante fiscal, inclusive ya yo le puedo vender a las empresas grandes que antes no me compraban. Entonces tú tienes que buscarle la parte positiva. Pero ¿qué entiende el hombre de trabajo? Que es un gobierno persecutor, que se persigue al hombre de trabajo. Y tal vez se premia el sinvergüenza. ¿Por qué digo que se premia el sinvergüenza? Porque los delincuentes roban y caen presos y lo sueltan de una vez. Eso es así. Y no le pasa nada. Entonces, todas esas cosas es que yo digo que en esa parte el gobierno no ha pasado el examen en la prueba y hay que enfrentarlo y hay que resolverlo. En materia, ingeniero, hemos visto que el expresidente Hipólito Mejía calificó de muy positiva la gestión del presidente Medina en el área agrícola
y él tiene calidades para hacer ese ejercicio. Usted tiene toda la autoridad para evaluar el tema de la infraestructura nacional. ¿Cómo usted valora que ha mejorado, ha cambiado, cómo ha enfrentado el gobierno el tema de la inversión en infraestructura en la República Dominicana, que estaba abandonada hasta hace unos años? En la infraestructura hay algo que nosotros hemos planteado y ahora que tú me haces esta pregunta yo aprovecho. Que yo entiendo, aquí hay que aprovechar más las empresas nacionales. Aquí se buscó un sistema primero de concesión de obras, que en muchos casos se ve que fue una estafa y por suerte algunos contratos se echaron para atrás que nosotros advertimos en su momento. Así fue. Que nosotros advertimos. Pero se ha seguido con la modalidad de hacer una especie de concurso, entre comillas, con precios, pero también que la empresa que vaya a contratar busque el financiamiento. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque eso reduce el número de empresas que pueden competir y normalmente son empresas extranjeras. Y al final, ¿qué sucede? Que las obras las terminan haciendo los dominicanos, pero como subcontratistas. Entonces yo digo, no, el Estado consigue el dinero, el financiamiento, y usted llame a concurso con empresas nacionales, que aquí hay la capacidad instalada en el país para hacer cualquier tipo de obra, sobre todo de carretera. Eso por un lado. Lo otro, se ha seguido con la modalidad de poner peajes altos en la carretera. Y hay gente que te dice, no, pero que si tú comparas con otros países, en una vía como esa, nosotros todavía estamos bajitos, ese es el peaje que se utiliza porque hay que darle mantenimiento a la carretera y hay que mejorar el sistema vial. Sí, pero en esos países que se cobra ese peaje, no existe el impuesto de la gasolina que hay aquí. Y entonces aquí, ¿qué quiere decir? Que el que anda en un vehículo ahora mismo está teniendo doble tributación. Un peaje alto y también un impuesto alto. Diga triple, ingeniero, porque estamos pagando a través de la placa ya un impuesto que comienza a pagarse este año por circulación, que es una cosa aberrante. Entonces, ese es otro de los problemas del país. La doble y la triple tributación. Y supongo que nosotros decimos modifiquen esa ley de hidrocarburos, tú te has referido muchísimo a eso. Claro, ¿sí? Urgente. Y no hay manera. Entonces, mantiene la ley de hidrocarburos igual, cada día sube la gasolina, cada día suben los combustibles, y por otro día también ahora, en todas las obras que van a hacer, te van a poner un peaje alto. Santiago estuvo esperando la circunvalación 15 años, bien, que la haga, qué bueno. Y por fin que se decidieron, que eso te demuestra parte de la poca continuidad del Estado. No, y la visión de Joaquín Balaguer. Efectivamente, que la comenzó. Y de usted y de esa administración. La comenzó Balaguer y entonces fíjate, después de 15, 18 años se termina. Pero qué bueno, y por eso hay que felicitar lo que se termina. Ahora, había que justificar poner ese peaje tan alto. ¿No era mejor incentivar primero que la gente se usara la vía nueva y se desviara para que de verdad se descongestione el tránsito dentro de la ciudad de Santiago? Por ponerte un ejemplo. Sí, yo he visto los camiones devolverse, Efectivamente, prefieren volver porque a ahora la ciudad. Hay una primera impresión que dice no quiero pagar. Entonces yo creo que ese tipo de política nosotros no estamos de acuerdo. Y en esa área de la construcción hay un aspecto para mí vital, que no se le está dando la importancia que yo creo que amerita, que es la situación de la construcción de viviendas en el país para la clase pobre. El país tiene un déficit de 1 millón de viviendas. Y creciendo. Y en el informe presidencial, el propio presidente admitió que el año pasado lo que se entregaron fueron 1000 y pico de casas. Entonces, Ángel, no hay una política del Estado de construir viviendas para la clase pobre, pero tampoco no se acaban de implementar los mecanismos con los fondos de pensiones para que el sector privado pueda accesar a construir viviendas, porque no debe ser el Estado solo. Claro. Y nosotros, inclusive hemos dicho siempre en campaña, hay una modalidad. El del Estado en muchas provincias tiene tierra. Entonces, si Ángel Acosta quiere hacer un proyecto, por decir un ejemplo, en San Pedro de Macorís, una zona donde hay tierra del CEA, mire, el Estado a usted le va a entregar 500 solares, la tierra para que usted construya. Y ese es un bono inicial para quien va. Efectivamente, porque esas 500 solares no se le está regalando a Ángel Acosta el contratista, no. Es para que usted no tenga que buscar dinero para comprar el solar.
Entonces se le facilita eso para que usted busque financiamiento, entonces usted construya. Y usted al momento de vender a un profesor, ¿entiende?, a un taxista, a la persona que sea que usted le vende esa vivienda de bajo costo, porque con la condición que tiene que ser vivienda de bajo costo. Entonces, el inicial de esa vivienda a esa persona que le va a comprar a usted, lo damos nosotros con el solar, no tiene que pagar inicial. Claro, o podría incluir ahí también, ingeniero, perdóneme que le interrumpa, que una parte de las casas sea para los adquirientes un bono, como usted muy bien dice, en función del inicial, y otras que por intercambio el gobierno se quede con las viviendas terminadas y se le entregue a un policía, por ejemplo. Como te digo, a los primeros, a enfermeras, policía, como yo, que cuando yo he hablado de la policía, ¿qué tiempo hace aquí que a los policías no se le entrega una vivienda? Porque no se hace un barrio ni militar, ni de policía, no se ha vuelto a hacer uno aquí más. Antes se hacía barrio de los maestros. Así es. Barrio de los policías, o sea, ya eso no existe. Entonces, como tú dices, el gobierno puede quedarse con una parte de la casa para entregarla a servidores públicos. Pero otra parte, como te digo, el sector privado, que la gente dice, óyeme, si me van a dar el bono, que yo no tengo que pagar el inicial de una casa, y yo la más voy a tener que pagar la cuota mensual, pues me sale bien, porque eso es lo mismo que yo estoy pagando por rentar una casa que no es mía. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas que también se han aplicado en otros países, tú dices, pero ¿por qué no se hace? ¿Cuál es la traba? Ahora, ingeniero, en el tema de la infraestructura nacional, entramos al debate esta semana, recién ayer ha anunciado el Ministerio de Obras Públicas, y me gustaría conocer su parecer, la construcción de la carretera Santiago-San Juan, porque aquí hay que diferenciar lo que es las conexiones Cibao Sur, que hay varias, hay varias conexiones Cibao Sur en proceso de construcción y otras que existen, pero la carretera particular Santiago-San Juan, que parece que van a hacerla a cielo abierto completamente, ¿cuál es su opinión al respecto? Mira, Ángel, como tú dices, yo estoy de acuerdo con las vías. Porque usted luchó mucho por esa carretera de la Cuesta en Santiago. Por eso, ahí te voy. Yo me siento que puedo opinar y tengo el derecho a opinar porque nosotros hicimos el trazado y comenzamos la carretera de Santiago a San José de las Matas. Y no solo eso, proseguimos de San José de las Matas a Monción, que creo que todavía donde se quedó el asfaltado en el puente de Hinoa, pasando por el Rubio. Ahí está todavía. Ahí está todavía abandonada. Sí. Y no se continúa esa vía. Yo estuve en esa zona hace alrededor de un mes. Efectivamente. Y así está. Que va en el macizo ahí de la loma. Del otro lado de San Juan, a nosotros nos tocó construir la carretera San Juan-Sabaneta, o sea, pasando por Juan Herrera hasta la presa de Sabaneta. Ahora, meterse a cruzar el macizo central y esos parques ecológicos, eso hay que evaluarlo muy bien. Por eso nosotros decimos, estamos de acuerdo con vía Cibao Sur. Si el Cibao con el sur hay que comunicarlo. Ahora, económicamente y medioambientalmente vale la pena entrarle a esa loma. Eso hay que evaluarlo. Yo quiero que ese estudio a mí me demuestren que eso es factible. Porque que la gente te dice, no, pero otros países hacen 10 kilómetros de túneles, pero aquí no se mantienen los que tienen 500 metros. Exacto. ¿Y cuánto va a costar? Entonces yo te preguntaría, con lo que pueda costar ese tramo, esa carretera, no se termina la que va de Padre Las Casas a Constanza y no se puede terminar la que va de Restaura Internacional, que va de Pedro Santana a Villa Nacaona, que tú conoces muy bien, porque una vez anduvimos por ahí. O sea, que se hizo la carretera Lome Cabrera Restauración y de Restauración hasta Villa Nacaona, que es una carretera que lo que hay que mejorar la curva, la internacional, pero no es una carretera que está cortando loma. No, claro, pues está hecha y el trazo está totalmente Y el trazo está totalmente hecho. Y tú comunicas, ¿por qué hay cosas como esta, Ángel? O la carretera que va de Padre Las Casas, de Piedra Blanca hasta... no, perfecto, a Rancho Arriba. Ocoa. A Ocoa, Rancho Arriba. Porque hay cosas como estas, Ángel, para que tú tengas una idea y el pueblo dominicano. Si tú te ubicas en las Matas de Farfán, un municipio de San Juan de la Maguana, cercano a Elías Piña, tú de las Matas de Farfán hay prácticamente la misma distancia para llegar al muelle de Manzanillo, que también llega al muelle Barahona. Así es. Si se hace la carretera internacional. Claro. Entonces, tú dices, bueno, esa gente que está ahí en Elías Piña produciendo en esa zona aguacate,
puede muy bien por el muelle de Manzanillo también exportar para Estados Unidos, que es el muelle más cerca. Con mucho más seguridad. Eso no quiere decir que no se use el de Barahona, no estoy diciendo eso. Claro. ¿Me entiendes? Para la otra parte, para Venezuela, pero para Estados Unidos, el muelle de Manzanillo te lo pone a un paso. Así es. Entonces, tenemos que ver, actuar en función país. No a veces de parte emotiva, de sentimental, de que yo quisiera que pase por aquí o por allá, sino qué es lo que más conviene. Los recursos que tenemos, para qué alcanza y cómo le podemos sacar el mayor provecho. Yo creo que en eso hay que pensar. Bien, gracias, ingeniero. Permítanos hacer una pausa breve y estamos de regreso. Vamos a abordar el tema de la convergencia, en que está el Partido Dominicano por el Cambio en el tema de la convergencia. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Gracias por estar con nosotros y continúa en esta escena el ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Partido Dominicano por el Cambio, quien la verdad que nos ha dado cátedra en el día de hoy. Nos llama Domingo Páez temprano en la mañana antes de llegar el ingeniero a esta escena para que este programa sea guardado y no se equivocó. No se equivocó y vamos a ver de qué manera hacemos una reproducción. Y un tema, Ángel, que no hemos tocado, que a ti yo sé que te apasiona también, que es de los medidores prepagados. Sí, vamos para allá, ingeniero, porque hay dos temas importantes y queremos abordarlo, pero comencemos por esa parte. No sé si usted ha visto, ingeniero, la posibilidad de crear en la República Dominicana un pacto eléctrico, Sí. Que todo vislumbra que podría acercar, hacer un approach, una aproximación, aproximar las partes involucradas, sector generador, sector consumidor. Por primera vez se habla de que en el pacto por la energía se procurará mejorar los precios de la factura eléctrica al usuario. ¿Cuál es su valoración al respecto? Instalación de plantas, plantas a carbón, nuevas plantas a gas, una terminal de gas natural en el este, que parece que los bichinis van a instalar. ¿Cuál es su valoración de estos pasos que da el gobierno en ese sentido? Mira, del año pasado, antepasado, al inicio del gobierno del presidente Danilo Medina, nosotros le enviamos una carta como partido. Y de los primeros puntos recuerdo, el primer punto estaba la renegociación del contrato La Barrigol. Sí, recuerdo esa carta. Y el segundo punto era la instalación de plantas de carbón y de gas natural, como una forma de lo que tú dices de abaratar. Pero eso yo creo que tiene que venir combinado con todo. Y ahí te puedo mencionar algunas inquietudes, y estoy de acuerdo lógicamente con el pacto eléctrico, y eso debe venir. ¿Qué debe incluir el pacto eléctrico? Que no debe haber en el aspecto de la CDE 5 organismos de consejos. Hay un consejo desde norte, hay un consejo desde sur, un consejo desde este, un consejo de la CDE. ¿Ahí dónde van a nombrar los compañeritos, ingeniero? A un consejo de Jaina, un consejo de las hidroeléctricas. De las hidroeléctricas, un consejo de la que se yo que de transmisión. Entonces, 7 consejos hay. 7 consejos, eso no puede ser. Porque eso dispersa lo que es crear una política de Estado independientemente del gasto y del costo, por un lado. Lo otro es, y yo le he planteado, a mí me preocupa toda la concentración de generación en lo que es el sur del país, es decir, en lo que es la costa Sur del país en el Mar Caribe, sí. Hasta por problemas de seguridad en un momento de un... Es la zona más vulnerable ante un más ciclón. vulnerable ante un huracán, o sea, porque nosotros tenemos que estar como país preparados. Nosotros sabemos que nosotros somos un país que estamos vulnerables a huracanes o a terremotos, entonces nosotros tenemos que prepararnos para eso. No hay que convivir con eso, pero prepararnos. Entonces, a mí me preocupa que no se hable de una terminal de gas en Manzanillo. ¿Que están todas las condiciones dadas allí? Las mejores condiciones. Sí. Es una zona que nunca ha entrado un huracán, que tiene un calado natural, que no tiene ciudad cerca, salvo el Pepillo Salcedo, el pequeño pueblo, y que se instalen ahí plantas de generación. Correcto. Porque el Cibao entero hay una deficiencia de generación y eso te aumenta el costo de transmisión. Correcto.
Debe tener más Sí, líneas. lleva 1 kilo de Barahona a Santiago. ¿Me explico? Entonces, así como quieren ellos manejar también la EDE, ¿tú sabes cuál es la EDE más ineficiente o más poco rentable económicamente? EDE Norte. Pero no es porque tenga tal vez un manejo administrativo más mal que los otros, cosas que no conozco, no es, pero me refiero. ¿Por qué? Porque es la que compra la energía más cara. Porque las plantas más eficientes están en el Cibao. Entonces yo creo que dentro del pacto eléctrico eso hay que tomarlo en cuenta. Estoy de acuerdo con usted. ¿Entiendes? Pero para mí hay otra cosa que yo propongo y hay que tomar en cuenta. Yo propuse, y eso lo dijimos también en la asamblea del partido, que en el país se instalen 500,000 medidores prepagados y que se le enseñe a la gente a consumir la energía, a ahorrar. Que eso es medidores coherente. con tarjeta, como la gente tiene sus pequeños celulares. Correcto. Inclusive he ido más lejos. He dicho que esos 500,000 medidores a gente de bajo consumo, mensualmente el gobierno le dé una tarjeta de 300 pesos como ayuda al consumo. Me refiero, si esa gente va a consumir 600 pesos de luz, 700, el gobierno le dice, mira, aquí hay 300, tú lo más vas a tener que poner los 400 de diferencia. Y tú dirás, pero volvemos otra vez a los subsidios. Oye, Ángel, al año, subsidiar esos 500,000 medidores con 300 pesos, ¿tú sabes cuánto representa? 40 millones de dólares. Sí, hombre, es una tontería. Entonces yo prefiero eso Ante que los los 1.500. 1.400, 1.500 que está buscando el Estado. Así es. Pero eso ayuda por otro lado, porque eso va a quitar el mito de que los pobres que se están robando la luz, no, eso es verdad, y eso puede dar al Estado más derecho a perseguir los grandes consumidores que están robando la luz, Que son los que se roban la energía. que son los que se roban la energía. Así es. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que eso hay que hablarlo dentro de un pacto eléctrico. O sea, digo todo esto porque no nos podemos nada más decir todo se va a resolver porque se instalen 2 plantas de carbón, o todo se va a resolver porque se instale tal cosa terminal. Sí, todo eso es bueno. Inclusive, yo en eso felicito que se acabe de una vez por todas, y qué bueno con esa terminal de gas, la reconversión de Coyentri, que tú sabes que yo tengo Óigame, años. sí. Óyeme, No, hablando no, de una eso. locura esta. Una locura. Entonces, esa terminal del este, que yo felicito al sector privado que está envuelto en eso, que por fin precisamente van a convertir 1.000 megas a gas natural. Una planta apagada. Efectivamente, donde habrá no solo mayor ahorro, sino menor contaminación. Claro. Entonces, con ese aspecto nosotros estamos de acuerdo. Pero hay que hacer un pacto eléctrico donde se tome en cuenta todos estos factores que yo te estoy diciendo. Pero hay que resaltar 2 elementos que usted plantea muy puntuales que son determinantes en un pacto eléctrico. El tema del costo de la factura, de la tarifa, Sí. de resolver la situación de los usuarios más desposeídos del país con el tema de la energía prepagada, y el caso de la ubicación de esa planta en Manzanillo, que es una contraparte para la región sur, donde está concentrada ciertamente. Mire, yo no lo había notado, ingeniero, y ahora se instala en Baní 2 plantas a carbón que va a acrecentar esa densidad de la presencia de la generación en la región sur del país. Y en el este también, que es vulnerable. Hay que equilibrar. Hay ¿Tú que te equilibrar. acuerdas uno pequeño, el sub y baja? Y nadie si tú se nada más había- sube uno de un lado, se va el sub y baja para el otro lado, hay que No, equilibrar el y peso. reconocer, ingeniero, que usted está dando en la diana Mm. con el tema de la ineficiencia de Edenorte, que realmente radica en la compra de una energía de mala calidad, muy cara, es una realidad. Es la que compra la energía más cara. Así es, ingeniero, estos minutos que nos quedan alrededor de 6, 7 minutos de programa, pero usted... Yo vine temprano para que usted me no, aproveche. usted vino temprano, ingeniero, pero no se nos puede mandar de un tema que es importante para el país. No sé si usted tiene calibrado cuál es la situación política de la República Dominicana. Usted tiene una visión general de la... Antes de que abordemos el tema de la convergencia, usted tiene una clara visión del estado de peligro que viven las instituciones de la democracia en la República Dominicana. Seguro. Recuérdate, Ángel, que yo estudié en México, donde duró el PRI 70 años. Sí. Y lo que le provocó eso. Claro. Yo conozco lo que es un unipartidismo en un país. O sea que usted sabe lo que puede significar para este país que el PLD se quede en el poder, como ha anunciado su línea política, su presidente, que quedará en el poder hasta el 2044. Imagínate tú, siguiendo formando más corruptos y más desorden en este país.
Pero Por esos gobiernos que ha habido la mayor corrupción en la República Dominicana. las instituciones políticas, ¿podemos tener una evaluación suya, ingeniero, de cuál es la situación hoy, sin la ley de partidos políticos, sin la ley de electoral, una junta manejándose y administrándose sin ningún tipo de marco regulatorio, los partidos haciendo lo que le da la gana, un Tribunal Superior Electoral que es un brazo largo de Leonel Fernández? ¿Hacia dónde va el país? Sí, mira, Ángel, precisamente nosotros hicimos hincapié otra vez en la asamblea demandando y haciéndole el llamado y el recordatorio al presidente Medina que cuando pasaron las elecciones, sus primeras palabras cuando él ganó, dijo que él reconocía y se comprometía a que se trabajara con la ley de partido y no solo y la modificación de la ley electoral, porque es otra parte importante. La gente nada más habla de la ley de partido. Pero es más urgente la ley electoral. La ley electoral. Y de eso parte no tengo que hablar mucho porque yo sé que tú eres un gran conocedor de ese tema y has venido trabajando con eso. Así es. Pero no ha habido la voluntad política, y ahí no puedo la más meter en el saco del PLD, en los partidos que tienen representación en el Congreso, de resolver eso. Uno con otro se han estado barajando y sacando. Lógicamente, el PLD es el que más se ve beneficiado de ese desorden. Entonces, eso es urgente en el país. Así como se habla de pacto eléctrico, pacto educativo y el pacto fiscal, el pacto político, esa ley de política. Eso hay que resolverlo en este año, antes que después se venga con la excusa de que ya se está un año preelectoral, que se está en elecciones. Eso no se puede dar más larga, porque hay que definir una ley, y también otra cosa, no es sacar una ley por decir que salió del Congreso, porque si es una ley que no sea para dar transparencia, para dar igualdad de competencia, entonces sería hacer más de lo mismo. Sumamente preocupante el tema de la ley electoral, ingeniero, del régimen electoral, porque esa Junta Central Electoral hoy se administra bajo un esquema que plantea la ley que no existe. O sea, la Constitución porque al modificar la Constitución, la ley se quedó atrás. Exactamente. Y no se ha adaptado, la ley está rezagada, la Constitución. Entonces, ¿y cómo es posible no ver el peligro que eso implica institucional? No, por eso te digo, porque ellos le han entendido que le ha dado beneficio ese desorden al partido de gobierno. Perfecto. ¿Entiendes? Y entonces, dentro del desorden es como que cerramos los ojos y desbaratamos la piñata, y ahí yo he cogido las mejores cosas. Y entonces ellos quieren seguir con esa piñata. Pero el país no puede seguir así. Ahora, ingeniero, en el tema de la convergencia, ¿no ha quedado claro ante la República Dominicana si Dominicanos por el Cambio se va a integrar a la convergencia? ¿O usted comprende la convergencia en su justa dimensión? No, yo te planteé, pero eso te decía al inicio, que nosotros este año estamos inmersos en el crecimiento. Yo creo, y llámale la frase como tú quieras, convergencias, acuerdos, alianzas, frente a lo que, como se le quiera llamar, para el sentido. Yo creo que debe ser compuesto por instituciones fuertes, por instituciones creíbles, por instituciones que tengan liderazgos locales, donde vayan, porque es importante, Ángel. A veces aquí se habla, nada más, de quién se va a llevar a la presidencia de la República. Sí, eso es penoso, que hayan comenzado por ahí. ¿Y quién vamos a llevar al Congreso? Sí. ¿Entiendes? ¿Quién vamos a llevar al Senado, a la Cámara de Diputados? A la sindicatura. A la sindicatura, con todos estos desórdenes que están en muchísimos ayuntamientos. ¿Quién vamos a llevar de regidores? Entonces, si no se fortalece esos liderazgos locales, que ojo, a mí me preocupa, hay liderazgo de eso, que tú vas y hablas con ellos, y te dice, sí, yo quisiera, pero que yo no veo el panorama claro, y esto, entonces, a esos liderazgos tú le tienes que dar seguridad de que hay partidos que están dispuestos a llevarlo y que son una solución y que la ciudadanía lo está demandando, porque son gente que tienen credibilidad, y son gente que han hecho aporte a su comunidad, y no se pueden sentir que fruto de una crisis en partido, ellos van a quedar rezagados y dicen, no me quiero meter en ese lío. Pero fortalecida Entonces, fortalecido eso, nosotros hemos dicho, nosotros estamos abiertos a tener, y lo dije al inicio del programa y lo reitero al final del programa, el Partido Dominicano por el Cambio está abierto a un entendimiento bajo unas reglas claras, igualitarias,
¿me entiendes? Y sobre una base programática. Porque también a la población tú no le puedes decir, es un acuerdo o una alianza para llegar al poder. Para llegar al poder nada más. No, ¿y qué tú vas a hacer en el poder? ¿Con qué tú te estás comprometiendo con la ciudadanía antes de llegar? Ingeniero, su mensaje final al pueblo dominicano. Sobre todo a la juventud dominicana y a la mujer dominicana, que no, en nuestro país no debemos perder la esperanza. Yo soy un dominicano y un nacionalista ferviente. Yo creo y apuesto a mi país. Dominicano por el Cambio apuesta a nuestro país. Yo soy, en la política digo, y soy de lo que digo, de aquí yo ya no tengo país para ningún lado. Pero yo no solo aspiro que los jóvenes dominicanos tengan que pensar en irse para poder desarrollarse, sino también que podamos decir, esos dominicanos y dominicanas que viven fuera, que sepan que vamos a trabajar por un país mejor para que ellos puedan regresar a su país. Entonces, este país tiene mucho futuro, tiene mucha esperanza y tiene sobre todo un material humano, hombres y mujeres, dispuestos a hacer lo que sea para mejorar el país. Gracias, ingeniero, gracias al pueblo dominicano que ha estado con nosotros en sintonía en Lo que Pasó. Nos vemos mañana.